¿No? Bueno, el siguiente ponente es Álvaro Aldaz, que hablará sobre optimización de peso final a matadero, que es un tema que la Junta pues, consideramos que es realmente hoy día de gran interés, ¿no? Bueno, Álvaro, también como Luis, es licenciado por la Facultad de Veterinaria de Madrid, en los años en que se licenciaron cantidad de veterinarios, ¿no? A finales de los 80. Tiene un máster en Administración de Empresas de la UNED y diversos cursos y certificados en marketing y estrategia. Empezó su carrera profesional en el año 1990 como asesor de sanidad, nutrición y manejo de explotaciones ganaderas y porcinas. En el año 95 se unió a Pfizer Salud Animal España como director de servicios técnicos de porcino. En el 2003 fue nombrado director de marketing en el mismo país y ya en 2005 se marchó a Estados Unidos, a Nueva York, para unirse al grupo de marketing internacional de Pfizer Salud Animal. En 2010 fue nombrado director regional de marketing de porcino para Canadá, Brasil y Latinoamérica y ya a finales de 2015 fue nombrado director de servicios técnicos de porcino y avicultura para países de Europa del Sur con base en España, que fue, imagino, cuando ya viniste de nuevo a este pobre país. Correcto. Bueno, pues entonces... Muchas gracias, Fernando. A mí me da la sensación de que no saben qué hacer conmigo en la empresa, pero me han ido cambiando de sitio. No, buenos días a todos. Yo, antes de nada, quería agradecer, por supuesto, a la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón. Es una sorpresa para mí ver el enorme éxito y lo bien que están hechas las cosas y cómo va creciendo, ¿no? He estado un tiempo fuera, pero la verdad es que es un honor para mí estar aquí con vosotros y bueno, no es más que agradecimiento, especialmente a Ricardo Alastrué, porque ha puesto todo el cariño en la organización, al detalle, vamos, no ha dejado ni una pizquita para el error, o sea que ha sido excelente. Por nuestra parte ha sido de lo más fácil. Y en cuanto a la introducción a la presentación de lo que son la optimización de peso final de cerdos a matadero, como os podéis imaginar, pues puede dar para todo tipo de polémicas. Es muy amplio, es algo en lo que influyen muchísimas variables, hay muchísimos factores comerciales, políticos, de mercado, individuales de empresa, hay infinidad de ellos. Y veréis a lo largo de la presentación, que es solamente pasar un poco de puntillas por muchas cosas, veréis que son simplemente consideraciones, observaciones y que solamente vamos a profundizar en un par de cosas, porque realmente da para mucho y para mucho tiempo, muchos años. Para empezar, como introducción, decir que la demanda creciente de carne de cerdo a nivel mundial, y no en España, pero sí a nivel mundial, es algo importante para nosotros. Estamos en un sector como el español, se ha dicho por los presentadores al principio, tanto el presidente del Colegio de Veterinarios como la presidenta de la asociación. Estamos en un sector de éxito, es espectacular y es un lujo poder trabajar en España. Con todos los desafíos que estamos teniendo estos meses, con todos estos tirones arriba, abajo y tensiones, pero la verdad es que el sector ha cambiado una velocidad y ha evolucionado a una velocidad fantástica. Pero hay cuestiones que luego abordaremos también sobre la demanda, porque al final la producción de tanta carne pues se basa, desde el punto de vista de España, en dos cosas, lo que es el consumo interno y lo que es la exportación. Como sabéis, nos hemos puesto en la segunda parte de una manera muy activa, pero tampoco podemos descuidar lo que pasa aquí. España es líder en producción, no cabe duda, toneladas de carne, animales, y yo creo que es líder no solamente en la producción, en la parte cárnica, sino que también es líder en la asesoría veterinaria. Yo creo que aquí hay veterinarios en España de nivel mundial, vamos aprendiendo a hablar inglés, a salir, pero aquí hay gente muy buena. El tema es que nos organicemos, que nos unamos y hagamos las cosas muy bien, y un ejemplo es esta asociación. Hay una consolidación continua y que ocurre en las empresas, que ocurre de manera natural, pues por un tema puramente estratégico o comercial. Las empresas se van agrupando, el sistema de integración crece en nuestro país, es obvio, y la integración vertical también ha ayudado de alguna manera a soportar este tipo de crisis. Cuando hablo de integración vertical, hablo de que la industria cárnica se alía de alguna manera con la producción, a veces bajo el mismo paraguas, la misma empresa, pero también a veces ha sido a través de acuerdos que hay de comercialización que ayudan mucho, sin duda. La competitividad global, como sabéis, el gran exportador en el mundo hoy por hoy es Estados Unidos. Hace mucho ruido, es muy visible, tiene unos costes muy bajos, realmente tienen materias primas y unos sistemas de producción enormes. Yo creo que son muy débiles en otras áreas, en las que nosotros somos incluso mejores que ellos. Pero la verdad es que ellos juegan un papel preponderante, independientemente de que la mayor parte de esa carne pase a través de la frontera de México. Más del 50% va allí porque es un mercado deficitario. Pero está claro que son importantes. Canadá es un país al que le prestamos relativa atención, pero Canadá exporta el 70% de lo que produce y a mercados de alto valor, de alta calidad. Ha tenido que reducir el censo pues, por la presión que tiene de su vecino, pero es muy importante.
Y, por supuesto, Brasil. A pesar de todas las crisis y la política que eso acaba repercutiendo, pues la devaluación de la moneda ha hecho que sea un jugador muy importante en el mercado internacional y que es, por ejemplo, el gran beneficiario de que Rusia nos cierre a Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Es Brasil el que está haciendo el agosto de alguna manera. Importantes las restricciones también al comercio internacional. Hemos dicho la dependencia enorme que tenemos de la exportación. Esto es algo que nos toca a todos, productores, veterinarios, todo el sector. Es realmente importante entender que hay algo en lo que no nos podemos relajar en absoluto y es algo que se ha mencionado aquí. Y es el tema de las barreras comerciales, que fundamentalmente pueden venir en forma de barreras sanitarias. Yo creo que aquí es algo en lo que no nos podemos relajar. A nosotros nos suena todo esto que se hablaba antes de la peste porcina muy lejano, la peste africana o la aftosa, nos suena como muy lejano, pero no creéis que es tan lejano ni no creéis que estamos tan defendidos ni tan protegidos de estas cosas, con tanto viaje, tanta entrada, tanta salida. Es un tema crítico para nosotros y simplemente como ejemplo, cosas que os van a parecer un poco a lo mejor a algunos les sorprende, a otros no. Pues universidades importantes, investigación como la de Iowa está trabajando en una vacuna de peste porcina africana porque se están protegiendo de lo que pueda entrar. Ellos tienen muy claro que una barrera sanitaria es verdaderamente el que puede romper la baraja y desde el punto de vista español, que sabemos los más viejos un poco de este tipo de barreras, no nos relajemos, es realmente crítico. Pero yendo ya, acabando la introducción, ¿qué tipo de cerdo nos está pidiendo el matadero? Bueno, eso es difícil. En un tema controvertido como este, donde la mayoría estamos aquí del lado de la producción y la industria cárnica siempre nos está poniendo en el otro lado la barrera, incluso aunque estemos en la misma empresa, pues es algo que podemos comentar, pero que yo no estoy seguro de que vayamos a solucionar en un rato. Me gustaría empezar mirando la evolución de pesos de los cerdos a sacrificio. Este es el resumen de los datos que se obtienen directamente de la página web del Magrama, donde estamos. Todo lo conocéis, se ha dicho hasta la saciedad, se ha publicado. Estábamos viendo aquí las miles de cabezas, los millones, más de 46 millones de cerdos sacrificados en el año 2015. Estamos viendo prácticamente 3,9 millones de toneladas de carne de cerdo, que tienen que ir a algún lado, evidentemente. Pero también hay una observación importante, porque estamos viendo también un incremento paulatino en el peso medio de las canales, que hace 2 años era de 82, luego veréis un poquito más de detalle, estamos hablando de 84 kilos de peso medio canal. Estamos viendo que más cerdos sacrificados, más pesos, lógicamente las toneladas de carne crecen a mayor ritmo que cualquiera de los otros 2 parámetros. Y el consumo doméstico estable, yo lo dudo, ahora no tengo, porque siempre hemos estado con el consumo aparente, etcétera, pero preguntando a la gente que sabe un poco de eso, el consumo de carne de cerdo en España en muchos sitios ha bajado, y ha bajado significativamente, y por problemas de calidad, fundamentalmente, y lo vamos a abordar en un momento. Miramos estos mismos datos por comunidad autónoma. Y bueno, estamos en Aragón, podéis estar orgullosos que tenéis el mayor de los crecimientos aquí, como podéis ver, en las toneladas de carne. Esto, lógicamente, va dirigido más bien por los mataderos, pero los crecimientos se han producido prácticamente en todas las comunidades que tienen una producción significativa de cerdos. Quiere decir que estamos produciendo mucha más carne. Estamos viendo que si el crecimiento de animales ha sido en un 6,7% desde el año 2014 hacia el 2015, también estamos viendo que estamos prácticamente en un 8% en el caso de cantidad de carne. Y esto es realmente significativo en el contexto de Europa porque cuando estamos viendo las dificultades que otros países, competidores nuestros, a los que mirábamos los más antiguos hace unos años, como Dinamarca, otros que eran más pequeños, pero que también eran muy eficientes o muy competitivos, como Francia, están fracasando y están en dificultades mucho mayores de lo que está hoy nuestro país. Y esa es una de las razones por la que nuestro sector, por su estructura, por su dinamismo, está creciendo de una manera muy rápida. De nuevo, optimismo, pero con cautela. ¿Qué tipos de producción hay en España? Como sabéis, en la mayoría de los casos en España nos estamos moviendo en una producción, la mayoría de la producción está en estas 2 primeras líneas. Son animales enteros que se matan entre 107 y 110 kilos de peso vivo o hembras. Es el cerdo blanco habitual y esto es la mayoría de la producción de lo que tenemos hoy por hoy en España. Hay empresas que han diversificado, han entrado en cerdo un poquito más graso, cerdo castrado, o hay empresas que, por supuesto, han empezado a trabajar con cerdos ibéricos y sus cruces, donde tenemos diferencias, lógicamente, de pesos vivos a sacrificio bastante significativas. El caso del cerdo ibérico, sabéis con la norma y toda la controversia que es, no es el objeto de la presentación hoy, ni mucho menos, pero como veis son pesos más elevados. Que esto represente a lo mejor en el ibérico el 8, el 9% de toda la producción en España, lo que hace es subir un poquito la media del peso de canales que incluye tanto cerdo entero como cerdo castrado como cerdo ibérico, con lo que realmente la canal o el peso medio del cerdo blanco es realmente un poquito más bajo de lo que hemos visto en el gráfico anterior si nos ceñimos solamente a cerdo blanco.
Cuando vemos la estacionalidad, yo creo que también es algo que conoce absolutamente todo el mundo, cuáles son los pesos de canales a lo largo del año. Veis diferentes años, aquí solamente hemos tomado, aunque en el gráfico de Merco-Lleida pues podíamos conseguir muchos años hacia atrás, por no complicar el gráfico hemos intentado ver solamente la estacionalidad en los últimos años. Lo que es evidente es que esta línea azul más clara es la de los pesos en el último año. Como veis, lógicamente es una tendencia hacia arriba que también está también marcada en cualquiera de las estaciones, es una tendencia consistente y que es lógica. Y cuando vemos también la evolución de los pesos desde el año 2001 hacia el año 2015, aparte de los altibajos, lo que estamos viendo es una tendencia al alza para llegar a esos 83-84 kilos de peso vivo canal. Eso es aproximadamente lo que está ocurriendo en los últimos años. Luego el hecho es esa tendencia. Si lo vemos en el contexto de la Unión Europea, estamos viendo que en Francia ha habido una cierta caída de tamaño, nunca han tenido grandes pesos a canal. España está con esos alrededor de 84 kilos, pero claro, cuando miramos dentro de lo que es la Unión Europea y cuando estamos mirando en algunos países que están jugando a nivel internacional, yo creo que es relevante ver qué tipo de carne, qué tipo de canales están vendiendo. Y nos vamos ya dentro de Europa, que Alemania, lógicamente, está en unos pesos mucho más altos de canal, por algo será, pero dos jugadores importantes como Estados Unidos o Canadá están haciendo canales de 96 y de 100 kilos. Por supuesto, todo castrado, pero están vendiendo mucho más carne por unidad de sacrificio. Y eso es algo que hay que preguntarse por qué, algo que yo creo que es interesante reflexionar. Miramos el caso concreto de Estados Unidos. Si veis en la línea roja, lo que estamos viendo son los pesos vivos en los que están sacrificando ahora, y aproximadamente 125 kilos es el peso vivo medio que hoy por hoy se hace en Estados Unidos. Repetimos, cerdo castrado siempre, porque el cerdo entero son algunas excepciones nada más. Y lo que estamos viendo aquí, el volumen de cerdos sacrificados, con alguna caída aquí por los problemas de diarrea epidémica, pero realmente es donde nos estamos moviendo. Tendencia al alza clara en pesos vivos. Un nuevo competidor que nos ha salido, no es tan nuevo, pero realmente tiene muchos altibajos y mucha inestabilidad interna, pero que externamente son un rodillo y realmente están tomando mucho auge, fundamentalmente en mercados quizá que compiten más commodity por precio barato de carne para alimentar el mundo, es Brasil. En Brasil estamos viendo una tendencia muy clara desde el año 2007, por ejemplo, hasta 2015, y las perspectivas de Abiceps, la asociación de allí de Brasil, para 2017, es una tendencia a crecimiento, lógicamente, tanto en peso vivo que acompaña los crecimientos también de los pesos canal que ellos están teniendo. Y luego hablaremos un poco de cuál es el porqué y por qué se han ido subiendo, que estos son los pesos medios de todo lo que se sacrifica hoy por hoy en Brasil. ¿Qué factores debemos considerar por la parte de la producción? Y insisto, vamos a pasar muy deprisa por varias cosas. En principio, lógicamente, la genética. Cuando nosotros vamos a decidir qué tipo de producto hacemos, lógicamente trabajamos con una materia prima, que es la genética, y la adecuación de la línea materna o del finalizador que nosotros queremos poner, pues va a determinar. Queremos hacer más magro, queremos hacer más grasa, qué tipo de alimentación, eso es crítico. Composiciones de dieta, manejo de la alimentación, que no todo es la composición de la dieta, sistemas, consumos que hay en distintos sistemas de producción, por distintas circunstancias. Por supuesto, el sexo, el macho entero o el inmunocastrado o el castrado, son diferentes sexos con los que tenemos que jugar y diferentes herramientas que nos dan un resultado diferente, igual con las hembras. Y hay factores en los que sí tenemos un cierto control, que es la edad y el peso a sacrificio. Importante también entender que puede haber maduración sexual de los animales intactos, de un porcentaje, sean machos o hembras, que nos ocurre en los cebaderos cuando llegan a cierta edad, es un tema importante. Manejo, instalaciones, transporte, ayuno, luego hablaremos un poquito de esto. Desde el punto de vista de factores en la granja, bueno, a nosotros nos preocupan varias cosas. Dependiendo de un sistema hay más foco, lo sabemos, en ganancia media diaria, en otros casos, pues los que tienen los piensos baratos, quizá en Norteamérica o en algunos sistemas de producción de aquí. Cuando vamos a un sistema de integración donde nos preocupa a lo mejor mucho más el índice de conversión, nos enfocamos o ponemos el énfasis en otras áreas, pero realmente los consumos, etcétera, son factores que son muy importantes a la hora de decidir o a la hora de manejar hacia dónde vamos. Ese comportamiento de machos enteros, instalaciones, y un tema muy importante del que se habla mucho, pero en el que realmente pocas veces conseguimos hacer mucho, es el tema de la variabilidad individual. En muchos análisis, cuando nosotros lo vemos, realmente la mayor parte de nuestra dispersión o de nuestras pérdidas está en la dispersión precisamente de lo que son los pesos finales. La variabilidad es lo que nos mata. También me dicen, claro, en el momento que te metas en el rango, la horquilla que te da la industria cárnica, la van a hacer más estrecha, eso seguro.
porque está claro que la industria cárnica vive y donde gana dinero es en los que se quedan fuera, no los que se quedan dentro. Y eso va a seguir pasando. Pero bueno, esto es un tira floja que siempre ha estado ahí y que es algo que hay que considerar. La heterogeneidad es muy importante. A mí me gustaba como ejemplo un estudio que ha sido, bueno, yo creo que es la continuación de un estudio que se había hecho con algunos productores grandes de España, pero es un estudio publicado este mismo año que abarca una cooperativa en Brasil para ver el impacto de algunos parámetros y cómo algunas empresas grandes realmente se pueden meter en ver cómo estos factores juegan en sus propios sistemas de producción. Yo, igual que ha dicho también Luis antes, a mí me parece que es muy importante compararme conmigo mismo, compararte con lo de fuera. Hay tantas variables que no están en tu control que siempre pueden servir como benchmark o como referencia, pero realmente tengo que conocer lo que yo tengo. Este es un estudio que me pareció, insisto, interesante porque es una cooperativa muy grande en Brasil que agrupa 93 granjas, es un sistema muy fuerte y que ellos tienen en este análisis 683 lotes que analizan de animales durante 3 años consecutivos. Aproximadamente algo más de 7 lotes que hacen por granja, casi medio millón de cerdos, con lo que es algo realmente significativo. Se quería ver cómo, de qué manera 40 variables que eran independientes, de qué manera podían influir en algunos aspectos determinados, específicamente en 2, en el consumo de alimento, de pienso y en el índice de conversión. Estos son, olvidándonos a lo mejor de los cuartiles y de las partes estadísticas de cómo se agrupan estos son los datos medios, que en este caso sí tienen valor, porque también tenemos medidas de dispersión del dato medio, y estamos hablando de una media de 726 animales por lote, unos 23 kilos de entrada en cebo, casi 120 kilos de peso vivo. Estamos hablando de que 107 días de duración de crecimiento y cebo en ese periodo, 2,15 kilos de consumo de pienso por día, de media, en todo lo que son todos estos lotes, y 2,45 en el índice de conversión. Insisto, esta es la referencia de esta empresa. Que yo tengo 2,2, que yo tengo 2,8, es irrelevante. Lo que estamos viendo es cómo influye en este sistema determinados parámetros. Es importante decir, para que también tengáis claro cómo todavía es menos comparable a lo mejor a vuestra situación, es muy importante decir que en este sistema de producción, primero, todos los animales han recibido ractopamina. Sabéis algo que es algo que no se puede usar en muchos países, bueno, en Europa por supuesto no, en Chile tampoco, y también son animales que todos los machos están inmunocastrados, de tal manera que no es realmente castrado, es un animal que es más eficiente que el animal castrado y algo menos a lo mejor que el entero. Cuando veíamos lo que es el consumo medio diario, ellos encuentran que hay 3 de las variables que tienen una cierta influencia o que tienen una influencia significativa importante sobre ello. Y comparándose con la media, que lo podéis ver en esta columna, se destaca que el hallazgo es que en granjas donde ven menos de 20 animales por corral, se ve que hay un ahorro de consumo de 40 gramos por día. Y es un tema de manejo que todo el mundo, mucha gente que está aquí, conoce y sabrá. Un tema de jerarquía social, interacción, etcétera. Pero bueno, el caso es que tienen 40 gramos menos de consumo. Y luego también es interesante porque ellos, en este caso, una de las 40 variables que estaban mirando son los tipos de comedero, y cuando analizan todas esas variables llegan a la conclusión también de que los animales que han comido en comederos que no sean del tipo cónico lineal de entrada que queda en el centro son animales también que consumen 30 gramos menos. Aspecto que sorprende quizá menos es que los animales machos que vienen de múltiples fases son animales que consumen 20 gramos más en comparación con lo que son animales que vienen de múltiples fases, que se mezclan, sean hembras, sean mixtos, o que vienen de ciclos cerrados mezclado con mixto. En cuanto al índice de conversión, también ven con este tipo de análisis que hay prácticamente las 3 mismas variables son las que llegan a concluir que son importantes para ellos y que hay un cambio significativo. En este caso ven también un índice de conversión mucho mejor cuando tienen menos de 20 animales por corral, que es el factor que analizan. También ven que tienen un índice de conversión mejor cuando tienen animales que están comiendo de cualquier otro comedero que no sea del tipo cónico. Y también lo que ven es que estos animales tienen mejor índice de transformación cuando hablamos de hembras o de grupos mixtos de hembras y machos, porque diluye lógicamente el efecto negativo de lo que son los machos en el índice de conversión. Las conclusiones, bueno, yo creo que las hemos contado prácticamente todas. En cuanto tienes menos de 20 animales por corral,
hay mejores parámetros productivos por consumo que se refleja y tiene una relación, lógicamente, con el índice de conversión. En los otros comederos también se ve que son mejores que el cónico, posiblemente por el desperdicio de alimento. Es uno de los temas que también se analiza en la discusión del trabajo. Y en cuanto a los orígenes, también lo hemos comentado antes, ¿no? La eficiencia o la ineficiencia de los diferentes sexos. Una gráfica que habréis visto seguro muchísimas veces. Estamos hablando de más peso, menos peso, pero ¿qué es lo que pasa en producción? ¿Qué es lo que está pasando dentro del animal, en una granja? Estamos hablando de que a diferentes pesos vivos, este es un trabajo de 2006, pero hay otros muchos, no es más que una referencia para ver las tendencias. Estamos viendo que la diferencia entre el macho castrado y el macho entero es algo significativo, obvio y que todos conocemos muy bien, especialmente en un país que hace los dos, tanto castrado como entero. Por esto hay que contarlo en países donde solamente se hace castrado. Es evidente que la deposición de músculo o de proteína o de magro en un macho entero es mucho más alta que en un macho castrado, donde lógicamente a partir de los 60-70 kilos esa deposición de proteína es muchísimo más baja. De manera paralela y correlativa, lógicamente ocurre de manera diferente con la grasa. Un animal castrado, desde mucho antes del final o de lo que se esperaría de madurez sexual, es un animal que está deponiendo muchísima más grasa. Lógicamente el animal entero no pone la misma grasa, también consume mucho menos alimento y normalmente lo que estamos viendo es un animal que está limitado por cuestiones hormonales, como es lógico. Pero claro, esta grasa también es un aumento mayor de crecimiento, no quiere decir que quiera grasa o no quiera grasa, no sea importante que el animal tiene una ganancia media diaria que es comparable o superior a la del macho entero. Depende de lo que esté buscando y de lo que me pidan. Y esto sumariza o hace un poco el resumen de lo que sería el peso vivo en lo que estamos viendo en animales enteros y animales castrados en la deposición de magro y qué es lo que pasa con el índice de conversión. Y esta es una de las mayores preocupaciones, claro, la cultura popular, yo diría, dice, bueno, pues los animales enteros, lógicamente, transforman mucho mejor que los animales castrados, esto lo corrobora, y en este momento y en ese punto exacto, porque esto no es acumulativo, lógicamente el índice de conversión es peor. Pero claro, hay que pensar también que las ganancias medias diarias son mucho mejores, es diferente, insisto, estamos trabajando a otra cosa y estos parámetros hay que verlos de diferentes perspectivas. Al final, crecen más rápido, pero deponen más grasa y menos carne magra, el cerdo castrado, como es lógico. ¿Se atascó? No. Mirando información de los reportes que hacen en SIP, los consultores, me parece muy interesante porque sí que a veces nos pueden parecer a lo mejor datos básicos, los hemos visto muchas veces, pero son datos realmente representativos. Yo creo que es una base de datos de más de 800.000 reproductoras en un país que tiene 2,5 millones de reproductoras, es súper significativo. Y sé que los hemos visto muchas veces. Pero yo le pedí a Pep Font, que es la persona que trabaja y que hace muchas presentaciones alrededor de esto, que me pasara un poco datos de lo que son los costes de producción por kilo vivo a 100, 105, 110, 115 y 120 respecto a todo lo que él tiene en la base de datos. Y claro, yo me esperaba ver unas diferencias mucho mayores de costes de producción, porque claro, cuando veo que solamente cae en 2 céntimos o que veo que realmente la dilución, luego lo veréis de otra manera, desde otro ángulo, cuando yo veo que la dilución que se produce, yo esperaba a lo mejor unos costes similares o más altos, lo que estoy viendo es lógicamente que se van diluyendo a 120 kilos. Y ahora veréis el porqué. Lo que estamos viendo es que si bien irte a más peso, lógicamente el coste del pienso, de la alimentación va subiendo, todo lo que son los costes de gestión, de manejo, etcétera, amortizaciones, lo que tengamos en la granja se van diluyendo, que es lo que vais viendo en verde, de tal manera que hay una compensación y el resultado neto total es que a más peso, lógicamente, tengo menos costos. Hay que tener en cuenta también que, lógicamente, tener animales de más peso requiere otro tipo de instalaciones, otro tipo de manejo y que incluso conlleva algún riesgo financiero más. Tener animales más tiempo es más riesgo, lógicamente, desde el punto de vista financiero. Con lo que podríamos decir que el macho entero frente al castrado, yo sé que muchos hacéis de los dos, aunque se hagan más entero en España, está claro que el índice de conversión empeora, pero no la ganancia media diaria. Y también cuando le pedía a SIP Consultores que me dieran un poco los costes ya separado entero y castrado, me dieran un poco el coste por kilo, me comentaban que realmente la diferencia es exclusivamente entre hacer 106 entero o 116 castrado, es exclusivamente de 2 céntimos por kilo vivo. Con lo que de alguna manera todo va a depender de a cuánto me paguen la calidad de ese cerdo castrado o no me la paguen. Luego ahí entramos otra vez en la pelea o en la discusión con lo que es el matadero o la industria cárnica. Pero insisto,
Son conceptos generales, son cosas para pensar y cuál es la realidad de mi empresa y si esto tiene interés o no tiene interés. Pasando ya un poco a la parte de calidad de canal, y aquí de nuevo factores vuelven a influir, por supuesto, la genética, el sexo, la nutrición, etcétera, el finalizador que yo ponga, quiero más grasa, menos grasa, lo que me pide el mercado, lo que me paga el mercado. Es importante entender que, lógicamente, se habla de que hay una valoración objetiva, que, bueno, todos tenemos muchas dudas de la objetividad de ciertas cosas, se utilizan ecuaciones de predicción, se dan tantos porcentajes de rendimiento de canal, etcétera. También hay una valoración subjetiva y lo que vemos es que ahí es uno de los secretos mejor guardados, como se paga muchas veces a la parte de producción, ¿no? Y sabemos que este es el juego de la industria, es un tema complicado y delicado, ¿no? Se fija mucho, lógicamente, cuando medimos calidad de canal, lo que es grasa y magro, y una predicción de cuáles van a ser los valores de las piezas nobles, de los cortes, y realmente lo que valen son jamones, lomos, paletas, etcétera. Es un poco, y también como comentario, es un poco único en España. Es curioso, yo cuando vas a Estados Unidos lo que vale allí es el bacon, la barriga, lo demás, los jamones para México, todos. Eso es lo que quieren es barriga y tocino. Eso es lo que vale dinero. Entonces te choca un poco esta mentalidad porque los mercados son diferentes. No creamos que todo es igual que aquí. Y estamos en un mercado de exportación que tenemos que ver qué quieren allí también. Porque estamos yendo a Japón, estamos yendo a China. Es diferente. O sea, hay que cambiar un poquito algunos. Por lo menos yo tengo que cambiar algunas cosas de estas, la mentalidad. Y de nuevo el tema de variabilidad es algo que nos mata. Si tuviéramos factores desde la producción que nos permita reducir variabilidad en el momento del sacrificio, pues por supuesto nos va a ayudar. Esto es antiguo y tampoco aplica aquí mucho, pero es por de alguna manera explicar el concepto. Estamos hablando siempre de porcentaje canal, porcentaje de rendimiento y bueno, todo eso depende lógicamente del peso vivo que va cayendo desde que sale de la granja, que esto en un animal se transporta, llega a matadero, y el peso de la canal caliente puede estar más o menos estable, perder muy poquito. Lógicamente, depende de dónde pongas el peso vivo, tu rendimiento de la canal va variando, evidentemente. Lo que es muy interesante es que a nosotros nos siguen mandando porcentajes de rendimiento canal cuando yo no conozco a ningún matadero que venda rendimientos canal. Venden kilos. Venden kilos de jamón, kilos de lomo, pero esto de los rendimientos canal es un artificio que realmente solo sirve para una discusión totalmente tergiversada. Porque al final lo que se venden son kilos de piezas nobles más caros que lo que son otro tipo bueno, todas las partes de cosas secundarias que no sirven para nada, ¿no? O grasas o lo que vayan a hacer. Entonces, algo que yo creo que es muy interesante, porque esa discusión nosotros, bueno, es una batalla, no diría perdida, pero es una discusión que se tiene y que hay que tener con bastante claridad. Hay factores, y este es solo un ejemplo de ellos, lógicamente las caídas que podamos tener en las pérdidas de peso, cuantas más horas de ayuno, esto es algo que los que estáis trabajando en producción y mandáis cerdos a cebo, pues tenéis las discusiones sobre los ayunos, los transportes, las horas, los viajes, es algo realmente importante, pero es algo que también hay que tener en cuenta. Y lo que viene a reflejar lo de antes es que también este trabajo que se hizo en Brasil, pues lo que pretende es, cada uno de estos puntos rojos, que veis que son unos 1.400 los que hay, lo que hacen es correlacionar de alguna manera el peso vivo con lo que son los porcentajes de rendimiento canal y ver que aumentan hasta un cierto peso, luego se estabilizan y de alguna manera decaen. Pero lo que está claro es que estos son rendimientos. Si pones kilos, los kilos están mucho más arriba cuanto más grandes son. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque la industria también se da cuenta que si puede, en un momento dado, que pase por allí una canal de 84 kilos es prácticamente el mismo esfuerzo que el que pase una canal de 100 kilos de Canadá. Y las eficiencias que puede tener un matadero o un procesador son mucho mayores. Sé que es muy básico el concepto, pero seguimos sin pensar muchas veces en todo este tipo de cosas. Y nos ponen unos pesos máximos a veces en los mataderos, pues porque no quieren que haya más grasa, por ejemplo. Y eso ha sido un histórico, no, es que te pongo de aquí a aquí porque si no, o el corte es muy grande o es grasa. En nivel internacional todo eso va a ser una falacia, porque como veis nuestros competidores están en pesos mucho más altos y compitiendo de otra manera. ¿Qué es importante aquí? Bueno, aquí simplemente, bueno, la otra la pasamos rápido, era solamente por ver lo de la calificación de magro hasta, bueno, la calidad SEUROP, que conocéis lo que está hoy por hoy en la legislación de que me paguen el magro. Entramos en calidad de carne, aquí ya es lo que se come el consumidor y qué es lo que podemos hacer. Y yo creo que aquí es donde tenemos una enorme oportunidad. De nuevo, genética, sexo, nutrición van a tener un impacto en la calidad de la carne. Si bien en la calidad de la canal estamos hablando más del espesor de tocino dorsal, que también se ha comentado antes, estamos hablando aquí de la infiltración de grasa, del aroma, del color, de otras cosas más subjetivas.
¿Qué es importante aquí? En general, uno de los parámetros más importantes es la grasa intramuscular total, y aquí lo conocemos muy bien, el marmoleo, el betao o la grasa intramuscular. ¿Qué es lo que podemos hacer a ese nivel si queremos subir lo que es la calidad de la canal? Por supuesto, la terneza de la carne, pérdidas de agua o ausencia de olor sexual es otro tema importante desde el punto de vista calidad canal, y luego voy a comentar algunas cosas que yo creo que son importantes y que están limitando el consumo respecto al olor sexual. Esto se sabe, bueno, desde que estudiábamos en la facultad ya hace muchos años, bueno, pues cuál es el tema de la posibilidad de que aparezcan carnes DFD o carnes PSE, ¿no? Y sabemos las ligazones con el gen alotano, las genéticas, que lo intentamos quitar, tema de heterocigotos, homocigotos, todo esto lo sabemos. El tema es cómo conseguimos que la caída del pH sea la adecuada para que no tengamos problemas en calidad de carne. Y eso es algo que manejamos y en lo que, de nuevo, no vamos a poder hoy entrar en mucho detalle. Tenemos distintos parámetros para medir. Y cuando alguien se va a un mercado, en vez de mandar ya carne, uno va a un mercado como Japón o a Corea del Sur o a un mercado que demanda calidad y entran otros parámetros a juzgar, que a lo mejor a los veterinarios de producción nos pillan un poquito más lejos, pero que algunos de vosotros, y veo caras conocidas, ya estáis más cerca de estas discusiones. Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta calidad? Que estoy yendo a un mercado de este tipo. Tengo que exportar. ¿Qué me están pidiendo? Entonces aquí, bueno, esta es una tabla de escala de colores, por ejemplo, la japonesa que están utilizando, se miden pérdidas por goteo, color, por supuesto pH, que es algo que también incide directamente. Pero hay otro tema también, que es el tema del olor sexual. Una cuestión importante es que hay dos sustancias, yo creo que lo hemos hablado más veces, y lo digo a lo mejor lógicamente desde Zoetis, es una empresa que está trabajando en esto ahora, pero tener en cuenta que hay dos sustancias que se acumulan en la grasa, que de muy diferente origen, que son la androstenona y escatol, y que determinan el olor a orín o el olor desagradable de lo que podría ser la carne de macho o la carne de cerdo, que es la razón que lleva a castrar el cerdo en la mayoría de los países del mundo. Hay unos ciertos niveles, la androstenona, que se produce por un aumento de la actividad testicular. Hay gente que dice más de 0,5 o más de 1 microgramo por gramo ya sería detectable por los consumidores. Luego veréis que hay una variabilidad enorme, hay gente que es muy sensible, dicen que las mujeres o en Asia son mucho más sensibles, por eso lo miran mucho. Hay otros que yo creo que yo soy menos sensible a eso, pero que está ahí. Y el escatol, todo lo que sea por encima de 0,2 microgramos por gramo, parece también que sería detectable y que es un olor más a orina o a un olor muy fuerte. Hay un estudio también interesante del IRTA, donde nosotros, bueno, estamos ahí en el filo, yo creo, al nivel de producir, al producir macho entero, ¿no? Hacen un estudio aquí donde miran en diferentes muestras, aunque el objetivo del estudio no era este, era ver cómo podían predecir el olor sexual o no en los cerdos. Hacen sacrificio y toman muestras a 30, 70, 100 y 120 kilos. Y consideran dos grupos, animales enteros o animales inmunocastrados. Como veis, en los primeros pesos, en los puntos, todos estos cuadritos naranjitas son los animales que son enteros y estos son los niveles de androstenona. Llega un punto en que a partir de los 100 kilos, muchas de las muestras o muchos de estos animales están por encima de los valores que serían deseables de androstenona. E insisto, yo personalmente, que he hecho la prueba, yo esto no lo huelo, posiblemente este sí, pero hay mucha gente que es muy sensible y los huele ya por aquí. Entonces es un tema importante de calidad. Cuando hablamos de escatol nos vemos en una situación un poquito similar. También deciros que el escatol puede aparecer en las hembras. Si es una granja mal manejada, con muchos purines, se encuentra también mal olor o supuesto olor sexual en hembras, que no tendría por qué. Entonces yo simplemente, esta diapositiva lo único que hace es alertar sobre posibles problemas de calidad. ¿Qué ocurre? Con toda la presión que está habiendo en la Unión Europea, y sabéis todo el tema del bienestar animal, pues hay mucha controversia sobre la castración, la no castración y todo el tema de la anestesia sin dolor hecha por un veterinario. Hay mucho debate. Parece ser que a primeros de 2018 en Europa se va a aplicar esa ley y van a exigir a que los animales se castren físicamente con anestesia y analgesia. Entonces, hay mucha controversia. Un grupo importante cárnico de Holanda que se llama Bion, que seguro que conocéis bien, es uno de los grandes de Europa, ha hecho un intento de producir animales enteros, reduciendo un poquito el peso a sacrificio y con muchos animales. Han hecho, muchísimos. O sea, yo diría que son 1,7, aquí está, 1,7 millones de machos en los que han medido todo esto. No ha sido una prueba de 30 contra 30. Es toda la producción de Bion que se cambió a producir entero, en una parte importante.
encontraron que con 25 personas entrenadas para oler, aproximadamente el 3,3% de esas canales salieron positivas y dieron olor sexual. Eso por detección nariz humana. No quiere decir que sea un tema científico ni el que hayan medido androstenona y escatol. Y también hicieron un análisis estadístico y vieron que la consistencia que había entre los 25 evaluadores era muy grande y que era muy reproducible el problema. Entonces, es importante también que ellos resaltan también que en la panceta lo tendrían que ver con más cuidado porque parece ser que durante el sacrificio se acumularían mucho más de esas sustancias indeseables. En Holanda otros estudios ya habían demostrado que un 4%. Con esto os quiero decir que estos animales que se han matado en Holanda, alrededor entre 105 y 110 kilos, son animales que tienen bastante olor sexual. Nosotros, a la vista de esto, también vemos unos gráficos donde veis el porcentaje de animales según la edad en la que aparece olor sexual en el mismo estudio, y aquí de una manera corregida exactamente lo mismo dependiendo del peso a sacrificio, que es la misma gráfica, y luego la línea corregida. Quiere decir que hay una tendencia al alta y un riesgo. Y al hilo de esto lo que hicimos es hacer un análisis de decir, bueno, si aparece olor sexual, ¿qué pasaría a nivel de consumo? Teóricamente, esto es un ejercicio teórico en base a ese dato de 1,7 millones de cerdos. Bueno, nosotros también, en base a otros estudios y otras publicaciones científicas, parece ser que alrededor del 30% de las personas son bastante sensibles y validan esos parámetros de corte de androstenona y escatol. Y estamos haciendo en esa premisa que en una canal podamos encontrar un 80% de carne vendible y que los paquetes comerciales de lo que pueda llegar a un supermercado sean de unos 200 gramos, aproximadamente. ¿Cuáles serían las pérdidas por olor sexual si se detectara en el matadero? Si uno de esos 25 inspectores llega a matadero y lo hace. Bueno, partiendo de un peso de venta canal, no vivo, y quien lo pillara, de 1,50, que está hecho en este análisis, pérdida de precio canal en ese sistema de penalización haríamos solamente 0,90 y haciendo 1.000 cerdos enteros por día, haríamos 2.000 en total, juntadas con las hembras, pero solo analizamos machos. Este es el ejercicio teórico. ¿Qué pasaría con esos 1.000 animales dependiendo de los pesos de canal y las curvas que hemos visto antes? Si nosotros encontramos que un 2,5 en canales de 80, un 3 en canales de 90 y un 3,5% es el porcentaje de animales que se detectan positivos por olor sexual, de todos los que se matan, estamos viendo que la devaluación que se pone es la misma para los tres, estamos viendo que la pérdida en esos animales sería aproximadamente de 1,2, 1,6 o 2 euros por animal. Que no es mucho, pero yo tengo que escoger los que voy sacando, los tengo que apartar y decir, y esto va para carne de perros, o esto lo voy a precocinar, o voy a hacer cualquier otro tipo de cosas. Entonces, si yo los consigo detectar, que hoy por hoy no es fácil y es subjetivo, no parece mucho. Pero a mí lo que me preocupa es realmente qué pasa con los consumidores que se vean afectados por esto. Estamos hablando de que la carne vendible, en este caso, vamos a irnos a un 83% de lo que es el porcentaje del peso total, que sea de la canal. Decimos que un 30% de los consumidores son sensibles. La porción de media de la carne envasada, lo que decía antes, de 200 gramos, si nosotros vamos con ese mismo ejemplo, con este tipo y estos porcentajes, asumiendo que esto no se detecta y llega a los consumidores, lo que estamos viendo es que hay 1.600, 2.200 o 2.900 kilos de carne que salen con olor sexual de un matadero que hace 1.000 cerdos al día y que impacta a 2.500, 3.300 o 4.300 compradores y sus familias. Quiero decir que el desprestigio de problemas de calidad o deficiencias de calidad es algo que debemos tener pendiente o tener en cuenta y que posiblemente de manera un poco más empírica nos esté afectando hoy, incluso en el consumo local, o que cuando nos llaman para exportar nos digan que solo quieren hembras, como hay alguna empresa que le ocurre. Entonces, simplemente esto ha pasado en Australia hace muchos años, está pasando en Europa y es un tema que yo creo que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles serían las estrategias de futuro, por ir terminando? Volviendo un poco al principio, mejorar nuestra competitividad. Somos muy competitivos, muy eficientes. España está en unos niveles realmente, gracias a todos vosotros y a toda la industria, espectaculares. Y eso lo decimos de corazón. El aumentar los pesos vivos y de canal a sacrificio. Eso es algo que es una tendencia y que vamos a llegar ahí antes o después. Estamos llegando gradualmente, tenemos oportunidades de hacerlo de otra manera. Pero mejorar la calidad y la imagen de productos de valor. Hoy por hoy, vender commodities, vender a precio de lonja y vender barato, todas las empresas, y sobre todo de la mano con la industria cárnica, tiene que llegar a un producto que tenga más calidad, que es el producto que nos viene de Brasil, que nos viene de Canadá, que viene de Estados Unidos. Que ellos sí entran en Japón, nosotros de una manera muy limitada.
o en Corea del Sur o en mercados de alto valor. Eso es importante. Por supuesto, innovación, homogeneidad de los productos, trazabilidad, certificación de todos los procesos que hagamos en granja. Nos van a escrutinar cada vez más lo que hagamos, desde tratamientos antibióticos, bienestar, todo lo que ocurre en un cerdo en la granja es crítico, eso lo sabéis. Sanidad, prevención y erradicación de enfermedades, lo hemos comentado antes. Por supuesto, problemas de calidad, como pueda ser el olor sexual, bienestar animal, reducción del impacto que hacemos en el medio ambiente a través de medidas como la huella de carbono y, por supuesto, el veterinario tiene un papel clave. Y el problema es que en algunos casos estamos jugando con desventaja, y lo hablaba ayer cenando con Luis, es que en Europa no tenemos ractopamina y de momento en toda América, salvo Chile, tienen ractopamina y lo hacen todo, salvo que Rusia y China no aceptan ractopamina, los demás nos lo aceptamos, incluida Europa. O sea que realmente estamos jugando en desventaja. Y ahí es donde nosotros creemos que el tema de castración, inmunocastración es importante. Todos estos son los países en Europa la situación. En todos los países se ha estado castrando sistemáticamente y solamente en España, y luego algunos países con, lógicamente, mucha menos producción, como Portugal, Reino Unido y ya no digamos Chipre, pues son países en los que no se castra y donde estamos matando teóricamente animales más ligeros. Cuando nosotros ofrecemos y estamos viendo el tema de inmunocastración, cómo se impone y cómo Brasil, el 100% de lo que exporta está inmunocastrado, y además usan ractopamina si pueden, o en Estados Unidos vemos esa tendencia, o en todos los países que están jugando en el entorno global, están tomando ventaja de un montón de ventajas y deficiencias productivas. Y es un animal que hoy tenemos entero, dejarlo con menos testículos. ¿Por qué es importante esto? Porque, lógicamente, la inmunocastración lo que les permite a los animales es, después de una segunda dosis, aumentar el consumo de alimento de una manera espectacular. El animal ha rendido como animal entero durante mucho tiempo, pero en el momento que tú lo castras, la fase final empieza a consumir de una manera muchísimo más alta de lo que hace un macho entero e incluso un macho castrado. ¿Cómo podemos usar eso en nuestro beneficio? Pues es un tema que requiere ajustes en manejo, ajustes en nutrición, donde posiblemente le diluya la dieta o se la ajuste, ajustes en genética, ajustes en instalaciones, pero que es una oportunidad enorme que se está tomando ya en muchos países. Y lo que es más interesante es que eso no solo ocurre en los machos, es que eso ocurre en las hembras también. Y es algo reciente y en la próxima IPVs estaremos viendo muchos trabajos en este sentido, donde podéis ver el consumo que ocurre en una hembra durante la fase de cebo, en una hembra que está entera o intacta, y qué ocurre en una hembra cuando la inmunocastramos 4 o 6 semanas antes del sacrificio, que esos consumos también se disparan. Y de nuevo es algo que a lo mejor podemos utilizar en nuestro beneficio, para que esas hembras, que siempre les cuesta muchos más días llegar a pesos a sacrificio, puedan llegar y hacerlo. Y además aquí ya no hay riesgos ni de testículos, ni dolor sexual, etc. Son animales que van a estar directamente castrados. Como conclusiones finales, tendencia a aumento de pesos, lo hemos dicho mucho, en el contexto internacional en el que jugamos cada vez más. Mayores pesos dan beneficios económicos tanto a la producción como a la industria. Lógicamente el precio de venta y que me lo paguen va a ser importante, mercados de calidad frente a commodity. ¿Cuáles son las barreras al aumento de pesos? Pues en los machos enteros, lógicamente, los rendimientos en granja, donde estamos diciendo que un castrado a lo mejor tiene menos rendimiento, pero por supuesto el oro sexual y el aumento de grasa que se teme en la industria que le podamos meter si hacemos animales de más peso. Y es un paradigma que hay que romper, porque nos siguen utilizando ecuaciones de predicción inadecuadas de lo que es el valor de una canal. En los machos castrados, exceso de grasa si te vas a mucho peso o pérdida de rendimientos en granja, y en las hembras el problema serían los consumos limitados, que te cuesta mucho más llegar a esos pesos altos. Falta de apetito en ciertos momentos y grasa y, por supuesto, que estén ciclando, ¿no? ¿Qué barreras? ¿Cómo se intentan superar? Pues con genética, con nutrición, con manejo. El progreso genético es encomiable y está ocurriendo durante los años, pero es de una manera muy gradual y una manera muy paulatina, en el buen sentido, pero lógicamente es algo que lleva mucho tiempo. Sin duda la nutrición como una de las claves y el mayor coste que tenemos a la hora de producir, y todos los avances que podamos hacer en el tema de manejo, incluyendo instalaciones o una herramienta como la inmunocastración. Y sin duda España, la mayor dependencia de las exportaciones, nos va a dar muchísima más visibilidad a los mercados. Los productos de valor añadido, nosotros creemos que va a haber una tendencia a que haya cada vez más, no va a ser solo alimentar al mundo,
porque también hay carne de pollo más barata, y no se nos debe olvidar, ni mucho menos a los de porcino, sino que tenemos que entrar en mercados de valor añadido, que es por los que tenemos que competir, por marcas y por calidad. Tenemos que buscar el equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad y, por supuesto, el desarrollo, y yo creo que de esto va a estas reuniones, de saber la utilización de nuevas tecnologías y estar en contacto es algo que nos puede ayudar muchísimo. Con eso os agradezco muchísimo la atención, el tiempo y, bueno, dejo a Ricardo por si tiene preguntas. Gracias. ¿Ahora? Sí, más cómodo estarás. Bueno, gracias Álvaro por la charla y además perfecto en el tiempo, y así tenemos pues 5 minutos antes de ir al café, aunque vayamos un poco retrasados, para cuestiones que seguro que hay alguna. Emilio, se ve fatal desde aquí. Buenos días. Bueno, yo quería que hablaras un poco sobre la ractopamina, ya que lo has nombrado varias veces. ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo actúa? ¿Qué mejora de índice de conversión se obtiene? Y si no crees que se prohibirá muy a corto plazo también en esos países, porque, por ejemplo, como bien has indicado, Brasil está teniendo problemas con Rusia, porque Rusia claramente ya dice en sus especificaciones que no quiere carne con ractopamina. Ajá. Bueno, la ractopamina no soy ni mucho menos experto, pero como sabéis es un beta-agonista que se utiliza en la fase final de cebo, en los últimos 27-28 días. El principio activo se usa, me parece que es a 9 partes por millón o a 5 partes por millón, o lo que llaman el step up, es un programa doble en el que empiezan por 5 y acaban con 9. Pero son fundamentalmente el beneficio de la ractopamina en la deposición de magro ocurre únicamente en 27-28 días y de hecho está limitado a eso. Periodo de retirada cero, como no podía ser de otra manera, obviamente. Y para la mentalidad del consumidor americano, no es una hormona, es un betagonista, pero para la mentalidad del consumidor americano pues no es un consumidor tan sensible o que se ha sensibilizado tanto como el consumidor europeo, ¿no? Entonces no es que ellos quieran comer ractopamina ni mucho menos, sino simplemente creen que no tiene efecto. En cuanto a mejoras productivas, muy significativas porque hablamos de que a lo mejor ellos las eficiencias que tienen animales castrados que comen ractopamina al final se van a un 4, un 5, un 6% de mejoras en índices de conversión en esas fases. Y es enorme, o sea, la verdad es que es enorme. Y es una de las maneras en las que ellos han podido llegar con animales castrados a pesos tan altos. Les ayuda muchísimo la ractopamina. Yo diría que hasta hace unos pocos años en Estados Unidos o en Canadá o en Brasil, el 100% estaban en ractopamina. Países como mucho más pequeños, Colombia o Ecuador o Venezuela, siguen el 100% en ractopamina porque no tienen ninguna necesidad de exportar. Entonces eso es así, ¿no? Eso espero que conteste a lo mejor la primera parte. En cuanto a la segunda, otra vez la conversación de anoche con compañeros, ¿no? Tenemos que jugar con las mismas reglas. Yo no creo que tenga ningún sentido que Brasil pueda vender carne aquí o Canadá o Estados Unidos usando ractopamina y nosotros no. Es un tema que no hemos sabido o no hemos querido imponer, pero que hoy por hoy Japón y Corea compran con ractopamina, a lo mejor tienen unos acuerdos directos con Estados Unidos y Canadá, transpacíficos, que son muy buenos y que están renovando, pero hay otros países que se han plantado, pues como a lo mejor China, pues por todo el tema que tuvo, el problema, donde no quiere ractopamina, o Rusia. Y Rusia, bueno, ahora que está cerrado, pues no es tan importante, desgraciadamente para algunos, pero lo va a ser otra vez si abre algún día este señor, ¿no? Putin, no lo sé, o si se cambia el gobierno o lo que sea. Pero lo que está claro es que hoy por hoy en toda América, salvo Chile, donde está prohibida la ractopamina, porque Chile sigue la legislación europea y vende a nivel de calidad algunos productos de muy alta calidad, muy poca cantidad, pero vende también en Europa y tiene marcas importantes, pues salvo Chile todo el mundo la está utilizando. ¿Qué ocurre? Que la única otra gran herramienta que hay realmente es la inmunocastración para conseguir esos ahorros de un 8 o un 10% en animales castrados o llegar a más pesos en animales que tú quieras llegar. ¿Y qué ocurre? Que la pregunta era, ¿uso una cosa u otra? Y los dos además tienen un efecto aditivo, que es lo curioso. Los clientes de Brasil lo están haciendo las dos cosas al mismo tiempo. El 100% de lo que se compre en Brasil hoy viene inmunocastrado y si les dejan con ractopamina, porque es la manera que están. Y Smithfield está en lo mismo y todos los grandes están ya en lo mismo. Entonces, que sepáis que ahí estamos jugando con desventaja y que habrá que jugar esas bazas.
Y en cuanto a los temas de ractopamina, yo creo que había algo que quería... bueno, hay otro tema importante, relevante. En Canadá ha caído el consumo de manera enorme. Yo creo que Canadá exporta el 70% de lo que produce, una barbaridad, y a mercados de calidad. Canadá bajó el censo pues por toda la presión que tuvo Estados Unidos, pero le ayudó la diarrea epidémica de Estados Unidos a que no subiera. Pero el problema es que el cliente o China, cuando te manda inspectores, no quiere que la granja y el cerdo no haya comido ractopamina. Quiere que tu molino, que tu fábrica no use ractopamina. Y ese ya es otro problema más gordo. Pues si tú tienes una fábrica grande donde no puede entrar la ractopamina, ya no puedes segregar flujos que van con y sin ractopamina. Con lo que, lógicamente, cuanto más consolidada, cuanto más grande es tu fábrica de piensos, menos flexibilidad tienes para producir líneas con y sin ractopamina, como hace Smithfield, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto está pasando, Emilio, yo creo el punto, y perdonar la respuesta tan larga, pero es tan importante, porque estos son eficiencias que son el día y la noche, es o te ahogas o sobrevives, y es este tema de eficiencia productiva. Y estamos en un mercado global que estamos peleando por lo mismo, casi todos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A mí me ha resultado curioso el comentario de la influencia del purín en el olor sexual. ¿Podría explicar un poquito más el tema? Sí, bueno, nosotros, el origen de esto es que nosotros cuando hacíamos algunos trabajos y que se publicaron, yo creo que fue hace 4 años va a ser en la IPUS, estuvimos haciendo unos trabajos para ver cuáles eran los niveles de escatol y androstenona en animales. Se nos ocurrió también muestrear y meter un grupo de hembras. Pues el trabajo resultó que había olor sexual también en las hembras. Dice, vamos a ver, ¿cómo es posible esto? Y entonces, claro, al analizar lo que ves es que hay niveles de escatol, aunque no hay niveles de androstenona, obviamente, en las hembras. ¿Qué ocurre? Que en condiciones y en granjas ya hay algún estudio, y encantado luego si quieres hablamos y te paso un trabajo, porque hay un trabajo muy interesante en función de la limpieza de la granja en granjas mal manejadas, que ya en España quedan pocas, donde no hay rejillas, donde hay mucho contacto con purines y heces, los niveles de escatol son muchísimo más altos. Y bueno, y es un tema de higiene, de contacto directo, y también que al final escatol es parte, yo creo que se utiliza, bueno, aquí hay nutrólogos, el tema del triptófano, ¿no? Es una síntesis a través de ahí, del escatol, unido a granjas sucias, mal manejadas, hace que se sintetice mucho más escatol, eso va a la grasa y eso es lo que da el olor desagradable, y el olor desagradable cuando cocinas. Y entonces te digo que en granjas limpias, bien manejadas, no es frecuente, pero en otro tipo de granjas aparece hasta en hembras. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece.